Bien, pues seguimos con las entrevistas y ahora tenemos ante nosotros la ilustrísima señora abogada de Sevilla, doña María Pérez Galván, una abogada de familia extraordinaria, pero aparte de eso una mujer entrañable, escritora, conversadora, historiadora. Da gusto charlar con ella y van a verlo ustedes como es lo que yo digo. María, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Oye, ¿cómo está la cosa ahora mismo de las parejas? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? Bueno, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Y bueno, no soy más que una abogada que llevo ya 39 años ejerciendo el derecho de familia y que reconozco que aunque ya casi que tendría edad para jubilarme, que me encanta mi profesión y me encanta la faceta humana de esta rama del derecho, porque el abogado, aparte de ser jurista, si el abogado de familia tiene vocación, puede ayudar mucho a la familia. Y ahora mismo, Carlos, en esta etapa tan rara que estamos viviendo después de un año ya de pandemia, hemos tenido una evolución, hemos visto los abogados de familia en nuestros despachos, una evolución de que las parejas, en conclusión, se puede decir que las que estaban tambaleando, pero tienen una buena base, han salido reforzadas, son más solidarios, han reconocido que se necesitan, que hay que estar aquí para las dificultades también y no solo para lo bueno, y sin embargo, por contra, los que estaban con una base mal y ya resentimiento y un trasfondo mal, ha acabado de quebrar y ha decidido que se divorcia. Y que se divorcia a pesar del ERTE, a pesar de la situación económica, a pesar de que se hayan despedido, porque hay un sector que dice que quizá la crisis económica que conlleva todo esto haga que se aguanten más las parejas y convivan, pero es que una convivencia indeseada es muy complicada y salta muchas veces la línea roja de pasar de la convivencia indeseada a la violencia. Es muy estrecha, entonces estamos trabajando también mucho ahora por alcanzar acuerdos. Alcanzar acuerdos porque todo esto ha hecho que los juzgados se colapsen, que haya un tapón en ese cúmulo de asuntos que se suspendieron y que se han vuelto ahora a reactivar. Y hemos llegado a la conclusión los abogados que tenemos que trabajar más, pero que tenemos que sentarnos con los clientes, ceder y alcanzar acuerdos sobre todo cuando hay hijos menores. La mediación es una figura muy reciente en la legislación española. Consiste en sentarse las dos partes con un capítulo que se llama de obligaciones. Usted se calla mientras yo hablo y usted escucha mientras yo hablo. Sin esa partida y esas premisas, si las premisas son falsas, la conclusión es falsa, es como un silogismo clásico, ¿no? Sí. Pero se consigue de verdad estar preparada para ese momento de sentarse uno frente al otro, con los odios intestinos, con esas miradas marcadas, con ese rechazo hacia la persona, porque al final la gente, yo creo que antes las madres aguantaban mucho, las abuelas han aguantado muchísimo, han aguantado a nuestros abuelos borrachos y la han cogido de la mano y han subido en silencio las escaleras para que no se enterara nadie. Esas cosas que hacían la gente en aquel tiempo, que hoy pues ya no es tan frecuente, pero se hacen otras cosas. Sí. Que suena un llavero entrando en una casa y ese hombre, que es una magnífica persona y brillante, se convierte en un maltratador nada más que atraviesa el umbral de su casa. Claro. Esto es muy complejo y eso lo vive tú a diario. Correcto, es así y hemos visto en estos 40 años ya de ley de divorcio en España, que cumple ahora en este año julio, la transformación social, que siempre la sociedad avanza más que el legislador. Ha tenido mucho que ver, como sabemos, el tema de que la mujer entre en el mercado laboral y tenga su independencia económica. Toda esa figura que tú relatas, que parece de novela, se ha dado en silencio y las mujeres han aguantado, incluso en posiciones económicas bien, pero por el que dirán, por aquello de que todavía la titulaban de la mal casada, por el vértigo que le puede dar a una mujer decir ¿qué hago ahora en mi vida sola o cómo lo voy a afrontar? O por el pudor, por mil razones. Entonces sí se ha avanzado mucho y qué duda cabe que la mediación, ahora el nuevo ministro de Justicia está insistiéndonos mucho en llevar la mediación a todos los ámbitos, al civil, al penal, al laboral, pero en el ámbito del derecho de familia, mediación, negociación, que es lo que hacemos los abogados, que no somos picapleito de sobre la marcha cuando viene el cliente, venga, el otro es un canalla y vamos a machacarle y vamos a sacarle los ojos, no. Vamos a intentar empatizar,
Centrar también al cliente, porque el cliente, tanto hombre como mujer que viene al despacho, hombres lloran en el despacho también por dolor, por el duelo. Dicen que la carga emocional que supone una ruptura de una pareja o un divorcio es casi similar a cuando se pierde a una persona por un fallecimiento. Entonces, lo primero que yo entiendo que hay que hacer al cliente es, si viene cargado de rabia, de odio, de ira y de toda esa serie de sentimientos, tenemos que hacer mucho de psicólogos, los abogados, ayudarnos también para que acudan a un buen profesional que los centre, porque muchas veces ni ellos mismos saben lo que quieren con esa carga emocional tan enorme, y centrarlo para que empaticen y se pongan en la posición de la otra parte. Y qué duda cabe, Carlos, que cuando somos capaces, después de trabajar, negociar, sentarnos, hablar con el abogado de la otra parte de tú a tú en los mismos términos y ceder, porque siempre la clave está en ceder en pos de los hijos. El interés de los niños, si son pequeños, parece que no se entera, pero saben si en casa hay gritos, si hay problemas, si hay recriminaciones de que tu madre es un tal o tu padre es un cual. Ese daño que se le hace a los hijos no se evalúa muchas veces, son los invisibles, muchas veces las víctimas invisibles en las crisis, y hay que cuidar mucho todo eso. Entonces, es la mejor fórmula. Los jueces incluso están trabajando mucho ahora, que saben que cuando no hemos podido llegar a un acuerdo y hay que ir al juicio, antes de ponernos la toga, la mayoría de los jueces, en la práctica habitual en España, nos hacen pasar los abogados a ver cuál es el punto de desencuentro, y si usted cede aquí, ¿por qué no? Y nos ayudan muchas veces a alcanzar acuerdos, y sin duda más vale un buen acuerdo que un mal pleito, porque esa sentencia, si le gusta a uno, no le gusta al otro, y se enquista y se judicializa la familia a un punto. Sin embargo, el acuerdo, otra de las grandes ventajas que tiene es que, firmado el acuerdo, se guarda la sentencia y la familia va rodando. No hace falta ya ejecutar y olvidarse ya del juzgado y del abogado. Puntualmente cambian las circunstancias, hay que hacer un cambio de pensión, hay que hacer un cambio o la liquidación del patrimonio común, pero el procedimiento se acaba. Oye, se me ocurre, María, siempre sufre más el que más quiere, pero muchas veces no es verdad, porque muchas veces están bajo un síndrome de Estocolmo. Sí. Es decir, la falta de la ausencia, pero el deseo de la conciencia, ¿no? Eso suele pasar, y lamentablemente muchas veces no comprendemos. Bueno, vamos a ver, si usted ha sido el que ha tomado la decisión, y decir hasta aquí llegamos, no lo aguanto, no lo quiere, para la otra parte muchas veces es muy duro porque no se lo esperaba. Me acaban de llamar ahora mismo para pedirme una cita para el lunes, que estando celebrando el cumpleaños, el matrimonio, con la niña felizmente soplando las velas, llaman a la puerta y es el juzgado que viene a notificarle a él la demanda. Se habían estado comiendo juntos y todos juntos y durmiendo juntos hasta el día antes. Entonces yo creo que así no se puede trabajar, porque ese hombre está dolido, roto. Ahora, sin duda, empezaremos a trabajar para intentar reconducir esto, pero sí es verdad que muchas veces los sentimientos son contradictorios. Del amor al odio hay una línea nada más, y parece mentira que esa persona por la que hemos dado la vida, por la que hemos dado todo, lleguemos un momento a decir, oh, no, es que le quiero hacer daño y no voy a consentir. María, ¿no hay una visión, un momento de tu vida de egoísta? Estoy perdiendo mi vida en el sentido de que la tenía ya prevista, es decir, sí. Se encuentra, ya sea hombre o sea mujer, da igual la pareja a quien le toque, o es la monotonía, es la falta de liderazgo, es la falta de que el tío es un triunfador en la calle, pero sin embargo en su casa parece que es un gilipollas, hablando mal y pronto. Al contrario, ella es una mujer excepcional y él parece que es el amo de casa y no tiene figura ninguna constructiva dentro de la familia, está totalmente en segundo plano. Y esos choques al final desembocan en estas batallas, ¿no? Claro, es que sin duda, aunque ya desde el año 2005 hubo una reforma muy importante, que no hay que alegar causa de divorcio ni probar, no hay que probar conducta injuriosa vejatoria, malos tratos, alcoholemia, infidelidad, no, pero que duda cabe que en todo fracaso de pareja hay un trasfondo con alguna de estas circunstancias que tú muy bien acabas de enumerar. Ahí se da otra, que es la del celo profesional. Ahora competimos mucho en que por qué yo voy a tener que implicarme más que tú en las tareas domésticas si yo gano más que tú, o por qué no tú te vas a comprar un coche nuevo cuando yo entiendo que lo primordial sería irnos de vacaciones. Esos temas también redundan lógicamente en los desencuentros y en el desencanto. Y yo he tenido clientas empoderadas con sus trabajos, sus vidas encausadas, que llegan a la conclusión de decir, bueno, yo ya mis niños los tengo más o menos organizados, pero es que no me quiero quedar el resto de mi vida con un niño grande del que tengo que hacer de madre, de amiga, de amante y de cuidadora,
y encima ahora de financiadora porque se ha quedado sin trabajo. Oye, pero eso fue un acto voluntario porque cuando tú te casas ya sabes lo que te llevas, ¿eh? O sea, no vayas a sorprenderte. O sea, que ella sea tu madre, pues el chico lo asimila porque que sea adiposo, en este caso, pues lo va a hacer siempre como madre, a ver si entiendes, y como referente, no sabe hacer nada sin ella, ¿no? Sí. Y ella digo, oye, ya has crecido, ya modernízate, que el plato tiene que ir de la mesa en tus manos hasta el... Sí, pero es que yo creo que no, nos cuidamos mucho del coche, de los amigos, de las relaciones, de promocionar profesionalmente, pero cuidamos muy poco la relación de pareja. A mí mi hijo me decía, antes de casarse, hizo el cursillo prematrimonial y venía encantado y decía, mamá, qué buenos consejos nos dan y qué buenas indicaciones. Y sería bueno que esto nos lo hiciera cada cierto tiempo, dar un repasito, hacer un reciclaje. Lo mismo que hacemos la ITV de los coches, sería muy bueno. Y también estamos los abogados de familia abogando por otra herramienta de trabajo, y es que tras el divorcio con hijos menores, se haga de vez en cuando un seguimiento. No todo el mundo tiene posibilidades económicas de pagar un coordinador de parentalidad, un psicólogo privado, pero bueno, que haya un servicio donde, bueno, qué tal van los niños, cómo va todo, y que le hagan y que les ayuden en ese camino, porque es un camino donde nadie se ha entrenado para estar divorciado. Esa escuela de padres divorciados sería una idea estupenda que podríamos trabajar también todos juntos para mejorar, porque sin duda da mucha lástima cuando vemos niños fracasados y niños que tienen esa manipulación sin querer, porque no necesariamente queremos hacerle daño a los niños, lógicamente no, pensamos que vamos a hacer todo lo posible porque los niños sigan con su infancia feliz, pero parece que no, pero son testigos de esas conversaciones inapropiadas, de esa implicación en meterlos en algo ajeno a su infancia y a su felicidad. Oye, María, hablando con eso y siguiendo con la proposición que tú has hablado de los matrimonios, y con esta gente que no están casadas y se cree que están solteros. Bueno, ese es otro error enorme que hay en muchos jóvenes ahora, que no pasan, por supuesto, ya del matrimonio eclesiástico, del matrimonio civil, no quieren obligaciones y muy moderno, alquilamos o compramos y firmamos una hipoteca juntos y nos vamos a vivir juntos. Al final, si esta relación no se cuida, fracasa y acaban teniendo los mismos problemas que el matrimonio, pero con menos cobertura que el matrimonio. Yo soy partidaria y si en algo puedo ayudar con este mensaje es, señor, si usted quiere hacer un proyecto de vida común, cásense. Primero vayan a una consulta previa para asesorarse ante un abogado las consecuencias de comprar, de firmar algo en común, de si hacer hipoteca, de qué pactos prematrimonial podemos hacer en previsión de ruptura, pero cásese porque tendrá las ventajas o las no ventajas, pero a sabiendas, porque al final es que si rompe esa pareja, muchas veces se crean situaciones muy desiguales porque no tienes derecho a una pensión compensatoria en el caso de que haya sido ella la que haya roto el proyecto profesional para dedicarse a los hijos y a la familia, no tendrá derecho tampoco a la pensión o a la compensación si ha estado casado en separación de bienes. En fin, hay muchas circunstancias y se piensa que es la panacea el no casarse y que eso es muy moderno y que no pasa nada. ¿Cuántas veces ahora nos encontramos? Bueno, ¿y tu hijo se casó? No, viven juntos, tienen sus hijos. Y al final el problema está ahí, sigues teniendo la hipoteca, sigues teniendo la suegra. El mar es el mar, suba, baje la pareja. Efectivamente. María, otra cosa, los hijos producto del chantaje emocional. En ese chantaje estamos ahora viendo, a mí me preocupa mucho cómo pueda salpicar un mal divorcio a los hijos. Y los ven después los tutores, los profesores. No todos los padres están preparados y creen que los niños son pilotos automáticos que van solos. Hay que cuidar que eso no les revierta el régimen que hayan hecho de custodia, porque hay niños que se sienten abandonados. La madre decide que ya no quiere ver al padre o viceversa. Y bueno, no hay por qué privar a ese niño de la presencia del padre o de la madre. Y lo ideal y lo que nos está diciendo ya el Tribunal Supremo es que lo razonable y lo deseable serían que esos hijos siguieran teniendo el padre y la madre en la figura en la medida de lo posible. Entonces, en la medida de lo posible, cada vez está más implantada la custodia compartida. No siempre es viable, no siempre todos los hombres la piden o la pueden llevar a cabo, porque hay que tener unos ciertos requisitos de vivienda, idoneidad, trabajo, ingresos, habilidades, sintonía con los niños, pero cuando se dan las circunstancias es lo ideal, porque vemos cómo desgraciadamente se están dando fracasos escolar, niños violentos, niños que
el uno por el otro, saben que papá no tiene autoridad, mamá tampoco, y acabo haciendo lo que me da la gana. Ese es un problema muy serio que nos preocupa mucho y que hay que abordarlo y que hay que sensibilizar al cliente. Aparte de hablar de la hipoteca, de las pensiones y de la vivienda, hay que hablar de los hijos e intentar que lo lleven bien para que siempre algo les va a salpicar a los niños, pero que sea lo menos posible. Hay dos visiones, una la de la familia estructurada, que los niños han tenido una buena base, los niños, eso muchas veces el ejemplo para sus padres, aun en el divorcio, Sí. son ejemplos. Sí, sí. Hay otros que son familias desestructuradas ya desde el principio, al poco tiempo de casarse ya era un lío, tuvieron un niño, después se arrepintieron, después se hicieron otro niño más y al final se forma un batiburrillo ahí tremendo. Y llega la generación de los años 20, 19, y entonces los niños van a recoger el colegio, y entonces ya no habla de su papá y su mamá, sino del novio de su mamá, viene a recogerme el novio de mi papá, viene a recogerme, claro. Si eso se estabiliza y es solamente una persona porque no se llevaban bien y coincide en una segunda etapa una buena pareja, y se estabiliza, la familia funciona, es decir, la familia funciona, porque nadie adopta el papel de padre, sino que está ahí asistiendo, digamos, con esa figura paternal, un poco el tema, ¿no? Pero cuando no es así y el conflicto se deriva a una amistad más otra amistad más otra amistad, claro, entra mucha gente por una casa, sí, es un sí, desastre para los hijos, ¿no? Es un desastre porque así como hemos visto que hay señoras de mi edad que le han dicho a los hijos, no me presentes a más novia, Sí, sí. me traes una a casa, se queda con nosotros, se pasan las vacaciones, le cojo cariño, rompe, después otra, y llegamos un momento que dice, va, no me compliques más, cuando tengas la medio certeza de que va a ser la definitiva, Tú te subes. entonces me la presentas, mientras tanto no quiero Sí, sí, problemas. se sufre, sí, sí. Y con los niños pasa igual, pasa, como tú bien dices, que hay niños que el primer novio de mamá, el segundo, el tercero, y llega un momento que ya están confundidos. O padres que hacen que no, es que mira, esta es mi nueva novia. Y de pronto, de un día para otro, ve que la figura de la madre ha quedado suplantada por otra señora que ya se mete en la casa, que aparece a desayunar con la bata de casa de la madre y que al niño le da un cosqui diciendo, mira niño, o te tomas la leche o te vas porque yo no soy tu madre ni te tengo que aguantar. La figura de la madrastra y del padrastro es muy dura, muy difícil. Pero también es verdad, y la clave en mi opinión está, Carlos, en que si los padres lo llevan bien, los niños lo llevan bien. Si los padres lo llevan bien y armónicamente han visto que el padre tiene una nueva pareja, la madre tiene una nueva pareja o no, pero que se llevan bien, que se respeta, que van junto a las tutorías, a la comunión, al médico, a todo lo que el niño necesita que estén allí presentes el padre y la madre. Pero María, eso ocurre después del duelo. Claro, claro, Y en el claro. duelo está el odio. Claro, es que a nosotros ahora en primavera se nos están planteando muchas consultas. Bueno, y en la comunión me toca ese fin de semana mío, me toca a ti. No es que le toque, ese día es día del niño o de la niña. Y ese día, por el bien de la niña, tenéis que estar juntos en la ceremonia religiosa. Que después no queréis hacer la comida juntos o la merienda juntos. Vale, ahí ya cada uno pasará como pasa mucho, que tiene dos comuniones, dos Sí. cumpleaños y dos navidades. Pero no hay hasta cierto punto un guerra civilismo Sí. cuando llega la comunión y los padres pues también se pelean porque como se han separado, Sí. están en un bloque y los otros padres están en el otro lado de la iglesia, ¿no? Es Eso curioso, a mí es me curioso. encanta observar y ver cómo pobres niños se les nota quiénes son los hijos de los padres, ya no de padres divorciados, sino de padres que no encajan bien la situación, porque lo maleducan, le dan muchos caprichos, pues si tu padre te ha comprado un iPad, yo te voy a comprar otro mejor, Sí, si sí. te dejan usar el móvil, yo te voy a comprar otro mejor, y ojo, porque ahí de verdad que se hace falta esa escuela que te decía antes de padres divorciados, porque si no es que van a machacar a esos niños. Sí, sí. Oye, ¿qué hay de legislación nueva y cómo se está abordando todo lo que se está creando en torno a la familia? Pues la verdad es que nos hemos quedado muy atrás. El Código Civil está desde 1889, la ley de divorcio, conocida como ley de divorcio, tiene ya 40 años y ha habido muy poquitas reformas. Y las reformas que ha habido han sido porque los abogados, poniendo en boca de la justicia las necesidades de los clientes, vamos empujando, como fue en su día la custodia compartida, como novedad te diré ahora, pero todo ha sido a base de que el Tribunal Supremo ha ido abriendo camino en pos de la custodia compartida, en pos de temporalizar el uso de la vivienda familiar. La vivienda familiar, ese artículo no se ha cambiado desde el año 1981 y da muchos problemas. Cuando ya hemos conseguido organizar el reparto de estancia de los niños con papá y con mamá y la aportación y cómo se van a afrontar los gastos, ¿qué hacemos con la vivienda? Porque tras el divorcio hace falta dos viviendas, una para el padre y otra para la madre. Es un problema que como no lo resolvamos bien,
crea mucho agravio comparativo. Ahora con esa vivienda yo dejo de pagar la hipoteca, pues yo no pago la comunidad, pues yo voy a meter al novio, pues yo la quiero vender. Ese problema se enquista y llega a provocar hasta violencia de género, desgraciadamente. Así se lo hemos trasladado desde la Asociación Española de Abogados de Familia a todos los ministros de Justicia con los que hemos tenido oportunidad de reunirnos, y no será políticamente correcto abordar ese problema cuando no se aborda. Y en definitiva, a la pregunta que me haces, sí que gracias a que la sociedad va avanzando, y nada tiene que ver la sociedad actual con la de hace 40 años, se van haciendo avances, pero no por reformas legales que necesitemos. Necesitaríamos un Código Civil común para toda España. Es un agravio comparativo que en Navarra, que en Cataluña, que en Baleares haya distintos sistemas que el nuestro, y que allí un matrimonio tenga más o menos ventaja a la hora de divorciarse. Sería deseable un Código Civil común para toda España y una reforma integral para toda España. Oye, cuando se sienta jurisprudencia, que ya sabemos que es un caso que está totalmente documentado y que se apela en una segunda parte proponiendo eso que ha ocurrido, en el penal, en el civil es posible, pero en el de familia es muy complicado, no es jurisprudencia que se parezca, ¿no? Claro, cada familia es un mundo, cada familia tiene su propia infraestructura, pero hay supuestos que sí ya se han ido consolidando, como es, por ejemplo, que en la custodia compartida la vivienda familiar ya no tiene necesariamente que ir con el menor, ya irá analizando las circunstancias, el interés más digno de protección, y se temporaliza siempre. Eso ya supone un avance porque ya nos facilita la liquidación posterior. Y ha habido recientemente un caso curioso, ya en noviembre del 18, que es la famosa sentencia de que usted puede tener novio, claro que sí, o novia, pero viva en su casa, no en la mía. El supuesto donde ya el Supremo llegó a atender nuestra petición, que tantas veces hemos pedido los abogados de que, mire usted, extinga el derecho de uso porque esa vivienda se destinó a la mujer y a esos hijos en virtud del divorcio, pero es que ahora se ha casado y ha ido a vivir su nuevo marido. Ahí ha entrado pagando la hipoteca todavía el otro. Pagando la hipoteca o a media o el otro solo, que es el agravio comparativo. Entonces, afortunadamente, los jueces al final son personas, son humanos, y ellos, aparte de ver la ley, la interpretan y aplican al caso concreto, y todo eso nos facilita afortunadamente y abren camino. Oye, los que están muy consolidados y han sido muy católicos, muy cristianos, muy apostólicos, muy romanos, después llegan a la conclusión de que la vida es otra cosa y hay que separarse. ¿La rota cómo influye en los matrimonios? Bueno, nosotros llevamos en el despacho también, una de mis compañeras, María José, hizo el curso de letrada rotal. Yo le derivo en todo lo que puedo las nulidades eclesiásticas para ello, porque son, Carlos, un auténtico culebrón. Así como en familia cada vez tenemos que contar menos intimidades y vamos más a datos objetivos, para la nulidad eclesiástica hay que arañar mucho en el dolor, arañar mucho en las causas, arañar mucho en la psicología, y yo creía que con este nuevo Papa iba a haber una apertura, pero tengo que decir, mi conocimiento, que los veo cejados porque lo lleva el despacho, mi compañera de despacho, que es muy difícil conseguir una nulidad eclesiástica. Muy difícil, se tarda mucho tiempo, es cara, porque aunque en parte se subvenciona, si no se puede pagar un abogado o alguna parte de las costas, hay que pelearla, pero yo entiendo, si a mí me dejaran opinar un poquito, a ver, es que estos señores que me están dictando la sentencia no se han casado y no saben lo que es un mal matrimonio. Esa ventaja la tenemos con los jueces de familia. Yo, de hecho, te voy a contar un secreto que se lo cuento a los jueces cuando ya tengo confianza. Cuando yo voy por primera vez a un juzgado que no conozco todavía el perfil de ese juez o de esa juez, lo primero que pregunto, me da igual que sea juez, magistrado, que tenga más antigüedad o que sea catalán, casado, ¿no? Pregunto, ¿está casado? ¿Tiene hijos? ¿Se ha divorciado? Porque qué duda cabe. Las religiones son distintas. Mucho, porque esto es tener razón, saberla pedir, poderla demostrar y que te la den. Y el que te la den, bueno, es que te abre la puerta al decir, a ver, está claro que el niño con la edad que tiene, he visto, lo he explorado, lo he entrevistado, este niño quiere seguir con papá y con mamá, ¿cuál es el problema? Y eso ayuda mucho a enfocar. A mí me decían compañeros tuyos, que en este caso jueces, dice, cuando a mí me presentan un escrito con 8 o 10 páginas, entiendo que puede ser hasta verdad. Cuando tiene 300 ya no. Es cierto, nuestro presidente de la audiencia tiene una clave que nos dice siempre que tiene oportunidad, señores, los escritos tienen que ser claros, corto, conciso y concreto. Cuando pasamos ya de la página 5 ya nos aburrimos y ya leemos solo... Es verdad. Sí, es verdad. Y muchas veces los abogados cometemos el error de pensando que hablando más, alargándonos más, escribiendo más, vamos a tener más razón.
Y la clave está muchas veces en despertar el interés en el tema que le pueda suscitar interés y que sea novedoso, pero no abundar otra vez en lo mismo. Yo creo que eso también depende de los despachos, que hay muchos despachos que son novelescos, ¿no? Lo que le pasa a su cliente. Parece que cobran por folio. Sí, y le presentan una historia donde el tío es muy malo o ella es muy mala y el tío se siente a gusto con los que es su abogado, ¿no? Eso es muy malo para el derecho de familia, porque tú no puedes ser un vocero del cliente, y es que es un canalla, y es un mujeriego, tú no puedes aliarte, tienes que decir, bueno, vamos a analizar las razones, cálmese, eso ya afortunadamente ya no lo va a tener usted que sufrir, porque ya no va a ser su pareja, y ahí tenemos una labor muy importante que hacer de apaciguar los ánimos. Consejos de las prenunciales. Yo le aconsejaría a todo el mundo que se va a casar que ya que invierte en una casa, en un traje, en una ceremonia, en una fiesta, invierta en un asesoramiento de un abogado especialista para que de la mano de la pareja, ¿vale? Que no haya suspicacia de que es que ya no me quiere porque cómo que va a querer ahora separación de bienes, plantear el caso y de común acuerdo hacer el borrador y hacer pactos en previsión de ruptura y pactos de cómo van a abordar el régimen económico, si yo voy a dejar mi carrera, qué consecuencia tendría si esto se rompe. Como quien monta una sociedad, Carlos, si al final yo me voy a asociar contigo, vamos a montar un chiringuito, yo aporto el local, tú aportas, tendremos que hablar de qué porcentaje, de cómo lo hacemos y la previsión de que si te vendo mi parte, cuánto me vas a dar. No tiene por qué tener ninguna falta de confianza, al revés, denota mucho más confianza quien ha pactado previamente, que no hay que usarlo, perfecto, pero ahí está. Oye, pasando la hoja ya de la entrevista, ya de hablo como parte de la parte jurídica de la Atenea de Triana, yo creo que todo esto es muy interesante que lo conozcan los abuelos para decírselo a sus hijos y sus hijos a sus nietos. Es decir, creo que se puede hacer una gran labor a través de tu palabra, de tus compañeros que te van a asistir en las conferencias y sobre todo hablarle así de claro, ¿no? Porque yo creo que todo es más fácil de lo que parece y más complicado de lo que se entiende, ¿no? Claro, es que la familia empieza, como tú bien dices, por la estructura de los abuelos. Claro. Hemos perdido el referente de los abuelos. ¿Cuántos consejos buenos nos han dado los abuelos en nuestra infancia, en nuestra juventud? Así nuestros padres de guardia. Claro, claro. ¿Y cuántos consejos teníamos que pedirle a nuestros padres también cuando iniciamos esa nueva? Nadie está puesto en lo que es la empresa de formar una familia. Y en ese sentido, si una abuela y un abuelo es discreto, ayudan y hacen unos papeles increíbles en las familias, ¿eh? ¿Cuántos abuelos han ayudado ahora económicamente a los hijos que se han quedado en ERTE, en desempleo, los llevan los niños al colegio porque no tienen para pagar una asistenta, les ayudan en la comida, en lo doméstico, en todo? Esa labor es muy buena, es muy importante y por contra, ¿cuánto veneno mete? Y tengo que sacar a colación la figura de la suegra. Sí. Los suegros casi siempre sois buenos, santos y estupendos, pero una suegra, ¿cuántas veces el papel de la suegra? Hay más causas, yo ahora mismo veo más causas de meteduras de pata de suegras en esa relación que hasta de una propia infidelidad puntual, porque una suegra que no lo hará con buena fe, pero que destroza la familia. Sí, calienta a la parte contraria y de esa forma entendemos. Oye, te queremos también, dentro de la cátedra de familia que llevas tú, potenciar también tanto grandes líderes de la abogacía, tanto en hombre como en mujer, o de la jurisprudencia o de la judicatura, mejor dicho, donde hay un reconocimiento de la sociedad por esa gran labor que ejercen desde el silencio. En los, y desde la soledad de su despacho. Sí, porque yo sabemos que los jueces nada más que hablan a través de sus sentencias, lo demás no cuenta, es decir, pero como personas son de mucha valía cuando salen de su escenario, ¿no? Y eso lo valoramos mucho los abogados de familia y los jueces de familia con los fiscales y los equipos psicosociales, que somos todos un equipo que vamos navegando todo en el mismo sentido. Valoramos mucho los encuentros, las jornadas, las charlas, los diálogos. Recientemente el Colegio de Abogados ha creado la sección de familia, en la que me honro pertenecer. Somos 5 compañeros que estamos haciendo una labor ya en este año que llevamos, y nos gusta traer a nuestras charlas a jueces y a fiscales y abogados para que entre todos nos enriquezcamos, aportemos, porque nosotros tenemos mucho que pedirle a ellos, pero ellos también tienen que pedirnos mucho. Este dato que tú acababas de decir, señores, las conclusiones, los escritos, las alegaciones más claras y más concretas. No hagamos aquí discursos de lucimiento delante del cliente para justificar que usted le va a cobrar tanto.
y esos escritos mucho más clarificadores. Y ahí sí hay que hacer una labor importante de reivindicar y reconocer ese trabajo en silencio, porque nosotros, bien que mal, los abogados siempre tenemos al otro compañero al que llamar, al que pedir opinión y con el que colaborar, pero ellos se ven muchas veces muy solos, como me decían a mí uno de los primeros jueces de familia que tuvimos, que ya falleció, don Vidal Estepa Moriana. Con don Luis fueron los dos primeros jueces de familia, decían, es que los abogados creen que somos maquinitas de hacer dinero, que aquí se mete el caso y nosotros tenemos que dividir. Siempre un divorcio no es caro por lo que el abogado cobre, sino porque donde había una casa, ahora hay dos, donde había unos ingresos, ahora hay que dividir, ahora se duplican muchos gastos. Y esa labor tan buena de pacificar y de la labor humana, no ya solamente la de aplicar la ley, es muy importante, que hay que reconocerla. María, ya para ir finalizando, porque los juicios se dividen en la parte escrita y la parte oral. La oral es muy anglosajona y sin embargo la romana nuestra es totalmente por escrito. Tiene poco valor al final después las definiciones orales que hacéis vosotros en defensa, ¿no? Bueno, está ya previsto todo, ¿no? El procedimiento de familia es una mezcla entre escrito y oral. La demanda y la contestación evidentemente son escritas, demanda escrita con los documentos que se aportan, la contestación escrita, y el juicio oral se hizo en la reforma del año 2000 para que el juez y el fiscal, que siempre intervienen en los procesos de familia cuando hay hijos menores, para velar por el interés de los menores, la idea es que el juez pueda presencialmente, con la inmediación de tenerlo ahí delante, oír a ese padre y a esa madre. También nos quejamos y reivindicamos, y nos lo atienden los jueces de buen agrado, cuando les decimos, a ver, señores, sabemos que la mañana tienen 10 o 12 juicios y que para nosotros es nuestro caso, es nuestro cliente, para vosotros uno más de los 12 que tenéis, pero no dejéis de atender que es un ciudadano que viene aquí a que le hagan justicia y a que lo oigan, aunque sean 5 minutos, porque muchas veces por estrategia, Carlos, ¿verdad?, el abogado no pide el interrogatorio de la parte, y allí nos sentamos, los abogados ratificamos la demanda, la prueba documental, conclusiones y nos vamos, y dice el cliente, a ver, y yo que no he podido hablar, yo no he podido decir nada, no, mire usted, que como el abogado contrario no ha pedido su interrogatorio, y le decimos a los fiscales y a los jueces, señores, aquí hay un padre o una madre con dolor, con duelo, con 2 niños, como mínimo preguntarle cómo están los niños y usted dónde trabaja, esas 4 preguntas básicas, humanidad, ¿no?, que se sientan oídos. Y cuando les dices estas reflexiones, esta es la grandeza del diálogo, porque estamos todos en el mismo barco. Bien está que hay que tratarse, por supuesto, con respeto, es un acto muy solemne, usted, señoría, las puñetas y la toga, y aquí mando yo y el juicio lo dirijo yo, con todos los respetos, pero simplemente hacerle la reflexión de, señoría, si usted fuera el justiciable que estuviera ahí, ¿qué le gustaría? Que escuchar, por lo menos escuchar algo, una palabra de aliento. Y toda esa labor que hacemos sumando, lo mismo cuando ellos nos dicen, señores, no se enrollen, que falta de respeto, que a usted 1 hora y tengo todavía hay 3 personas esperando. Esta es la grandeza del hablar y el de sumar y el con respeto y con generosidad. ¿Cómo se siente el ajusticiado o el que solicita justicia cuando el juez es capaz de decirle eso que tú dices? ¿Cómo se encuentra usted? ¿En qué situación? Encantado. Y vemos con sorpresa muchas veces los abogados que llevamos 6 meses reuniéndonos, sentándonos, intentando acercar postura y no lo conseguimos, y esa mañana en ese acto, que ya van todos asustados porque aquello no deja de ser un acto solemne donde se están jugando mucho, el hecho de que un fiscal o un juez o una juez o una fiscal les pregunte, bueno, ¿y no les parece que sería bueno que en vez de desde el viernes hasta el domingo estuvieran con el padre desde el viernes a la salida del colegio y que los llevara al colegio el lunes? Y en ese momento dicen, sí, ¿a usted no le importa? No, estupendo. Y allí hemos llegado ya al acuerdo, cuando a lo mejor no hemos sido capaces de convencerlos antes. Entonces, que cierto es que la autoridad de un fiscal y de un juez nos hace falta. Y hay veces que esta práctica que hacemos de que nos hace pasar primero al abogado, le decimos, señoría, estamos muy cerca del acuerdo, pero necesitamos que usted se lo proponga. Por la autoridad queda siempre un tercero y salen encantados y contentos, y la ventaja es que eso que se ha firmado se cumple. Estamos llegando al final de la entrevista. Agradecer a la ilustrísima señora abogada de familia María Pérez Galván. María, mi querida amiga María, primero las palabras, la forma tan coloquial de entender lo que parece ininteligible, lo de soslayar lo que es la humanidad en la pareja, sobre todo la intervención de los hijos, no deben ser nunca rehenes de los padres, el empoderamiento de las familias cuando se creen que ella o él son más que el otro, y la forma de entender de que, aunque usted no esté casado,
si está viviendo en pareja o si está casado como el que está casado, ¿no, María? Asesórese con un especialista, es el consejo. Sí, porque en medicina lo tenemos muy claro, vamos a un especialista, pero en familia, bueno, el de al lado, el amigo, el de la gestoría. Muy bien, pues encantada y muchas gracias porque la verdad es que lo haces muy fácil con tu forma de preguntar y yo creo que es tan bonito el poder aportar, sí, que todos nos aportemos, cada uno desde nuestro trabajo, que podamos aportar algo. Bueno, pues aquí están los 30 minutos de la charla con María y que esto simplemente es un aperitivo de lo que podremos escuchar mucho más adelante, nada más que la pandemia se abra un poco y si no se abre, pues entonces haremos mesas sectoriales, las grabaremos y se las pasaremos a la gente para que la puedan ver porque la actividad sigue, aunque estemos un poco... No nos debemos de limitados, parar. ¿no? No, muy bien, pues muchas gracias por todo. Un beso muy fuerte. Muy Muchas amable. Gracias.